Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, para que podamos comenzar con este estudio de la escuela sabática. Me gustaría que tuviéramos la oportunidad de abrir nuestros cuadernitos en la lección que corresponde a este día, que es la número 10, hermanos. Lección número 10, hermanos. De 13 lecciones ya estamos acercándonos poco a poco al final y sobre todo, hermanos, considero que más importante es que podamos estar entendiendo todas las cosas que se están proyectando y que podamos estar con cada una de estas lecciones acercándonos un poco más a lo que es el objetivo realmente, no del cuaderno, hermanos, sino realmente de la Escritura, de poder tener la ley de Dios, de tener estos preceptos, que podamos hacer un cambio en nuestras vidas, que, hermanos, si bien no necesariamente va a ser muy grande en un periodo de tiempo como 3 meses, que pueda tener una repercusión que sea palpable y que sepamos identificar, hermanos. Creo que es parte de lo que busca pues siempre la Escritura y también el cuaderno como un facilitador de esta enseñanza. Así que, hermanos, vamos a posicionarnos en esta lección número 10, que lleva por título La justicia que es por la fe. Hermanos, en estas últimas 3 lecciones vamos a enfocarnos específicamente en algunas de las promesas de nuestro Dios. ¿Y cómo es que alcanzamos, hermanos, estas promesas? Primeramente a través del sacrificio de Cristo, que es lo que nos va a ocupar en esta mañana, pero también a través del cumplimiento de todas las cosas que están en su ley. Como, hermanos, también existe una parte específica de la ley, que lo hemos estudiado, por supuesto, que estaba destinada a justificar al hombre delante de Dios, que estaba destinada a ponerlo en una posición correcta, que pudiera tener esta oportunidad de presentarse delante de Dios, hermanos, y cómo se hacía en la antigüedad, cómo existe una transición y cómo, hermanos, en nuestro presente alcanzamos esta justicia, sí, por fe, pero, hermanos, también esta fe reflejando todas las cosas que son necesarias cumplir pues de la ley de nuestro Dios, que realmente no fueron ni abrogadas ni quitadas, hermanos. Vamos a leer lo que dice el objetivo en esta lección número 10, hermanos, que es este: profundizar en el entendimiento de que nuestra incorporación al pueblo de Dios viene por la fe en el sacrificio de Cristo, hermanos. Este es el objetivo que vamos a estar pues revisando en esta mañana. Quisiera que dentro de lo que viene aquí en este objetivo identificáramos, nos hiciéramos internamente la pregunta. Primero, ¿qué significa la incorporación al pueblo de Dios? Porque es lo que lo menciona. Más allá incluso de mencionar la vida eterna, como quizás en otros pasajes, mencionar quizás las promesas dentro de la vida terrenal que tenemos en Dios, menciona específicamente la incorporación al pueblo de Dios. ¿Qué significa la incorporación al pueblo de Dios? La otra pregunta, hermanos, que es básica, quisiera que nos planteáramos en esta mañana es: ¿somos justificados únicamente por la fe? No lo vamos a responder todavía, pero que entendamos, somos justificados únicamente por la fe. Y creo que lo más importante, hermanos, que es lo que nos va a ocupar más tiempo en esta mañana, es ¿a qué se le llama justicia en la Escritura, hermanos? Porque eso es algo que precisamente llegamos a confundir y por eso decimos sí o no, y de ahí muchas veces varía la respuesta, que se dice sí somos justificados únicamente por la fe o no somos justificados únicamente por la fe, porque el entendimiento de justificación, de justicia en la Escritura puede llegar a ser complejo y podemos a veces darle una interpretación diferente. Entonces son esas 3 preguntas, hermanos, que quisiera que nos planteáramos en esta mañana para que tengamos un poquito de introspección en lo que conocemos hasta este momento y lo que podemos encontrar en la Escritura acerca de estos conceptos. Con respecto al objetivo, hermanos, quisiera que viéramos lo que dice Efesios, capítulo número 3, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, nos da una parte importante de lo que decíamos en la primera pregunta. Seguramente es un verso muy conocido por nosotros, hermanos, desde el capítulo 2, algunos versículos, y el capítulo número 3, lo que dice Pablo justamente acerca de la incorporación. Efesios capítulo 3, hermanos, y dice el versículo número 6, ¿no? Que es lo que veíamos acerca de una incorporación,
y que Pablo en unos versículos anteriores menciona como un misterio, que en el tiempo pasado no había sido revelado, que no estaba del todo entendido, hermanos, y que si bien había señales, había testimonios que iban a más tarde a ser importantes a entender, no había esta revelación que es la que Pablo da. Versículo 6 dice esto, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, que se trata de un misterio. Y a esto también le llama la incorporación, dice el versículo 6, que sean tanto herederos como incorporados y hermanos consortes. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Primeramente, la parte de consortes dice que son consortes de las promesas, es decir, que iban a tener la misma oportunidad de experimentar las promesas que Dios le había hecho a su pueblo tanto en el pasado como en ese tiempo presente, porque sabemos que Cristo también cuando viene en su ministerio tiene esta oportunidad de decirle a todos aquellos que iban a predicar el Evangelio y quienes iban a creer en él en el futuro, que iban a recibir también una promesa especial. Entonces habla de promesas en pasado y en ese presente. Habló obviamente de la época pues de Pablo, ¿no, hermanos? Habla de que entonces los gentiles que antes no estaban incorporados, que no estaban realmente, ni siquiera se les había predicado el Evangelio antes, pues estaban teniendo esta oportunidad, esta bendición. También los posiciona en otra grande bendición que dice que son herederos, hermanos. En la actualidad, o quizás en nuestro lenguaje moderno, ser un heredero significa pues tener algún tipo de, generalmente se habla de riquezas, ¿no?, materiales, pero se trata de algún bien, hermanos, que recibimos particularmente de la familia, ¿no?, algún padre, alguna madre, un tío, pero eso significa que eres heredero, que tienes la oportunidad de recibir todos estos bienes a través de esta familia. Y también, hermanos, los llama en este versículo como incorporados, que, hermanos, que sabemos que es lo que nos ocupa en esta mañana y significa que podamos ser todos parte de este mismo pueblo al que Dios le hizo estas promesas y al que Dios sigue haciendo estas promesas y manifestando su presencia en nuestros días, hermanos. Participar de un pueblo que comparte también, y eso es importante, incluso más allá de las promesas, también es parte de pertenecer a un pueblo con los mismos objetivos, con la misma visión, que tiene, hermanos, la misma fe, que cree en el mismo Dios, y eso también es una grande bendición porque al final nos retroalimenta a todos juntos. Yo me pregunto, hermanos, con respecto a recibir estas mismas promesas, que si será poco, hermanos, tener las promesas del pueblo de Israel, porque a veces es algo que nos ocupa y que a veces se dice muy fácil el decir ser consortes de las mismas promesas. ¿Cuáles son algunas de las promesas que Dios revela al pueblo de Israel en la Biblia, hermanos? ¿Alguno de ustedes tiene en cuenta esto o tiene alguna muy en su mente quizás con respecto a las promesas? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, hermanos. Primeramente, una de las promesas que Dios hace a su pueblo, y esto es en los tiempos de Moisés, Deuteronomio capítulo 28. Seguramente conocemos este versículo porque se mencionan tanto las bendiciones como las maldiciones que iban a traer si ellos se apegaban al cumplimiento de la ley y también si ellos se alejaban, hermanos, en pos de la idolatría, en pos de cualquier otra enseñanza. Dice Deuteronomio capítulo 28, hermanos. No lo vamos a leer completo, pero yo los invito a que siempre podamos recordar estas promesas de Dios, porque es parte de lo que nos ayuda a tener una fe más firme, saber que Dios hace promesas constantemente a su pueblo, que las hizo en el pasado y que no son promesas, digo yo, pequeñas, hermanos, son promesas realmente pues ambiciosas, que Dios siempre está delante de su pueblo para ayudarlo, para poder estar en todas las situaciones, incluso adversas. Dice a partir del versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Incluso, hermanos, imagínense, dice que es la bendición en el canastillo, incluso en las cosas que te sobran. De verdad es grande la forma en la que Dios lo manifiesta, ¿no? Porque les dice que de ellos, incluso de lo que sobre de ellos, van a lograr bendecir a todas las naciones que van a estar alrededor de ellos. Dice el versículo 6, serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando salieran, hermanos, a cualquier circunstancia, iban a tener la presencia de Dios. Pondrá Jehová tus enemigos que se levanten contra ti, derrota batida delante de ti, por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Hermanos, esto continúa hasta
versículos mucho más adelante, pero sí los invito a que podamos leerlo para que veamos cómo Dios tiene primeramente la promesa de la bendición y la prosperidad, hermanos, que Dios para su pueblo está constantemente pensando en hacerle el bien. Dice justamente Jeremías, hermanos, se me viene a la mente este versículo que seguramente conocemos también, y cómo Dios piensa para aquellos que están cerca de Él, aquellos que también buscan la manera de agradarlo. Y dice Jeremías también, hermanos, capítulo 29, Jeremías 29, hermanos, y dice el versículo número 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, esta es parte de las promesas que Dios hace a su pueblo. También tenemos en Isaías una de las promesas, que es la promesa de paz, hermanos, y eso es algo que en este mundo, y creo que no es algo exclusivo a nuestra actualidad, sino que en general a lo largo de la historia el hombre ha estado en busca de paz, una paz verdadera, una paz que se vea reflejada incluso en su semblante, en la forma en la que toma decisiones, en la forma, hermanos, en las que ve a sus semejantes, en la forma en la que actúa con una paz, hermanos, con parsimonía, siempre buscando la manera de hacer el bien, que no tiene quizás un afán de hacer, pues de dañar a sus semejantes. Dice Isaías 26, hermanos, capítulo 26 de Isaías, una promesa de Dios que es de paz, en el versículo número 3: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Sabemos, hermanos, que la paz de Dios, lo dice también la Escritura, sobrepuja todo entendimiento, y es una paz que realmente se llega a encontrar cuando estamos cerca de Él. Hay otras promesas, hermanos, me encanta también aquí mismo en Isaías 41:10, también seguramente es un versículo que se cita mucho incluso fuera de aquí de la iglesia, que habla exactamente de cómo Dios brinda fortaleza al hombre, incluso en esos momentos que sabía que estaba en una tribulación, y que, como siempre lo hemos dicho, no es que se garantice pues estar fuera de las mismas, pero el poder tener fortaleza en los momentos complicados y la presencia de Dios es lo que dice el versículo 10 del 41 de Isaías: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ahí está la promesa de Dios también de fortaleza: no temas, porque yo voy a estar contigo, no desmayes, no pares, persevera en tu camino, porque yo voy a sustentarte, yo voy a permitir que te levantes, voy a permitir que te sobren fuerzas para que en los momentos más difíciles tengas la oportunidad de continuar con tu camino. También, hermanos, está la promesa de provisión, no lo vamos a leer, pero creo que lo leímos hace un par de escuelas, en el Mateo capítulo número 6, cómo Jesús le habla a sus discípulos de cómo a veces el hombre se afana en encontrar más comida, en encontrar más sustento, en encontrar más cosas. Y le dice Cristo a sus discípulos: Dios sabe que necesitas estas cosas, y Dios, que sustenta incluso a las aves, que sustenta a los animales, que sustenta toda su creación todos los días, con lluvia, con fenómenos que a veces tú ni siquiera entiendes, no te va a dejar tampoco a ti. Y lo compara, dice: ¿no son más ustedes importantes que las aves? ¿No son más importantes que los lirios? ¿No son más importantes que esta creación que Dios de por sí ya tiene en cuenta y constantemente está bendiciendo? Dios también da una promesa de provisión, hermanos. Y la última promesa, hermanos, que la tenemos en cuenta, y tampoco lo vamos a leer porque seguramente hasta lo conocemos de memoria, está en Juan capítulo 3, versículo 16, hermanos. Una promesa que de hecho es el galardón que estamos buscando en última instancia en nuestras vidas, la vida eterna. Que podamos también, hermanos, esforzarnos para alcanzar otra de las muchas promesas de nuestro Dios. Le voy a pedir a mis hermanos en cabina si me pueden apoyar a proyectar la segunda diapositiva de este material que tenemos para esta mañana, solamente para que podamos resumir estas promesas, hermanos, y que podamos hacernos esta pregunta: si será poco, hermanos, o significará poco esto que significa estar incorporados al pueblo de Dios, que es el objetivo, ¿no? ¿Qué significa entender la incorporación al pueblo de nuestro Dios? Y son estas promesas algunas de las que tenemos: la provisión, la bendición, el sustento, hermanos, la fortaleza. Que lo tengamos en cuenta para que podamos iniciar con esta escuela y sepamos que vale la pena realmente trabajar por ello. Vamos, hermanos, a también tener una lectura bíblica que está aquí propuesta en la lección número 10, está en Romanos. Va a ser breve la manera en la que la vamos a
estudiar de primera instancia, hermanos, porque quisiera que al final tuviéramos la oportunidad de retomarla y entendamos más a profundidad a qué está hablando Pablo, porque estos son, junto con otros muchos en las epístolas de Pablo, versículos que a veces se malinterpretan, hermanos, y que allá afuera o incluso en la interpretación personal llegamos a pensar que se está hablando de que la ley de Dios está completamente abrogada. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 3 y vamos a leer versículo número 20. Se propone, hermanos, los versículos 20 al 31 y bueno, al principio también es importante lo que considera Pablo porque comienza hablando del pueblo judío. Dice el versículo 1, ¿qué pues tiene más el judío que aprovecha la circuncisión? Y dice en el versículo 2, mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Y hermanos, va hablando un poco acerca de esto, pero en el versículo 20 al 31 pues habla exactamente de lo que era en la antigüedad y particularmente para el pueblo de Israel, que en ese entonces era el pueblo de Israel en la carne, pues la justificación delante de Dios y lo que va a ser la justificación para los que está hablando, que en realidad es una congregación tanto de gentiles como de judíos, pero que trata de expandir el concepto de la justicia. Dice así a partir del versículo 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, bueno, ahorita que terminemos la lectura lo comentamos. Versículo 21, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Amén. Hermanos, uno de los temas, insisto, más polémicos en el mundo, vamos a llamarle cristiano, lo voy a llamar de esta manera, porque hablo en general del estudio de la Escritura y del Nuevo Testamento específicamente, pues es justamente la parte de la justificación, porque se han vertido, hermanos, literalmente ríos de tinta en interpretar pasajes como este y decir cómo es que entonces estamos justificados. Muchas de estas interpretaciones, hermanos, y particularmente están en las epístolas del apóstol Pablo, pues dicen dicen aquí claramente se dice que la justificación, y lo recalca Pablo, pues que la justificación no es a través de las obras, sino por la fe. Entonces, tú no puedes tratar de decir que siguiendo la ley vas a llegar realmente a una condición correcta delante de Dios, y por ende, también desgraciadamente se da una malinterpretación que todo lo que uno pueda hacer correcto o incorrecto, realmente no suma ni resta a la condición del hombre. Entonces siempre se toman otros versículos incluso como apoyo, ¿no? Diciendo que Jesús es nuestro abogado y por eso no importa lo que uno pueda hacer, siempre su gracia y siempre este sacrificio va a poder absorber cualquier cosa que el hombre haga en su vida. Y hermanos, es, insisto, algo que es polémico porque se han dado muchas explicaciones e interpretaciones a lo largo de los años, y esto ha provocado también que un número considerable de personas se haya alejado de la perfección de la ley, que es justamente lo que indica la Escritura desde el principio, y que de hecho pues Cristo mismo es el que viene a establecerla. E incluso aquí el apóstol Pablo, el último versículo me parece preciso,
que diga justamente eso, que no es por la fe que se deshace la ley, sino que al contrario, se establece, hermanos, como un reflejo de que hemos alcanzado la justicia a través de la fe. Vamos a estudiar un poco más adelante lo que significa, hermanos, esto a profundidad, pero pues de entrada creo que conocemos que no hay obras ciertamente que nos justifiquen delante de Dios, que nos hagan merecedores de poder estar en una situación correcta delante de nuestro Dios, porque dice Pablo, todos son susceptibles y son transgresores de la ley en algún momento de su vida, pero hermanos, alcanzamos ciertamente un nivel de justicia en la remisión de pecados cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que habla Pablo, ¿no? Al principio, y que también, hermanos, esto no anula la ley en ningún sentido, que por el contrario, tenemos que confirmarla en nuestra vida y más aún después de haber aceptado este sacrificio, esta justificación. Entonces, hermanos, lo que vamos a estudiar en esta mañana es cómo es que seguimos todas estas leyes. Vamos a pasar al versículo para memorizar, para que podamos ya entrar al tema bíblico. Voy a pedir a mis hermanos que hayan tenido la bendición de estudiar la palabra de nuestro Dios y particularmente memorizar esta parte, que puedan ponerse de pie. Primeramente en la planta baja y empezamos con la parte derecha. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 8:20, amén. 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 Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos ya en la planta baja. Mi hermano Prócoro ya se está dirigiendo también arriba para aquellos que tuvieron esta oportunidad, que puedan ponerse de pie y que pueda identificarlos fácilmente mi hermano Prócoro. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley fue el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, amén. Amén. Son todos. Muchas gracias, hermano Prócoro, y Dios bendiga también este esfuerzo que han tenido cada uno de ustedes para poder memorizarlo, para estudiarlo, hermanos, para que podamos entenderlo. Esto ya es algo que comentábamos y fue parte de nuestra lectura bíblica, que las obras propiamente de la ley no nos dan la oportunidad porque, hermanos, dice también la Escritura que no hay nadie que realmente haya tenido éxito más que Cristo en cumplir toda la ley. Entonces, realmente dice que a través de este cumplimiento no podemos alcanzar esta justificación delante de nuestro Dios, y sobre todo nos indica que la ley más bien es el instrumento a través del cual entendemos pues las faltas que podemos tener, porque también Pablo un poco antes habla de la forma en la que uno sin ley pues no tiene realmente el marco de referencia para entenderlo. Y también, hermanos, algo que dice en este mismo capítulo 3 es que no debería existir jactancia, primeramente en el conocer la ley, porque eso es algo que puede pasar. No debería haber una alabanza propia al seguirla o pensar que pues fue algo que fue por nuestros méritos. Al contrario, fue una oportunidad y una bendición conocerla, y de la misma manera alcanzar la justificación es algo que es un amor inmerecido. En ninguna de las dos debería haber jactancia, sino por el contrario, hermanos, debería generar pues humildad y muchísima gratitud en los corazones, que es, de hecho, considero los sentimientos contrarios a lo que podría ser la jactancia. Es algo que debe demostrar también constantemente pues el haber conocido la ley de Dios. Vamos a empezar, hermanos, con el párrafo número 1 para que entendamos lo que el apóstol Pablo en Romanos 3:20 al 31 estaba explicando. ¿Algún hermano o hermana que nos gusta apoyar para leerlo? Mi hermana Esther Jaime vi que levantó la mano, así que vamos a darle este párrafo número 1. Gracias. Pasa voz, hermanos. Pasa voz. La justicia es una cualidad muy importante que nos posiciona correctamente delante de Dios y de nuestros semejantes. Es la base para vivir en equilibrio, y por esta razón es importante considerar acerca de su obtención a través de los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús. Miqueas 6:8. Gracias, hermana Esther. Hermanos, lo primero que nos dice aquí es lo que veíamos sobre el objetivo, que es la justicia. Nos habla aquí de una cualidad que nos posiciona correctamente delante de nuestro Dios, es decir, el hecho, hermanos, de poder presentarse delante de nuestro Dios, habla, y lo hemos estudiado, pues de una conciencia limpia, que podamos considerar
que estamos realmente siguiendo los preceptos que tiene nuestro Dios. Y también dice obviamente que a través de nuestros semejantes, porque también lo dice la Escritura, que se haya buena opinión delante de Dios y también delante de los hombres. Si uno tiene buena conciencia delante de Dios, pues cómo no estará delante de los hombres. Al final es parte de algo que se emana de una ley perfecta. Y lo más importante, hermanos, dice que es la base para tener un equilibrio en nuestras vidas, que es, hermanos, para que podamos considerar las mejores formas, y esto viene en Miqueas 6:8, de conducirnos. Vamos a leer lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. También es un versículo muy conocido, pero que es muy bonito, hermanos. Sobre todo porque pues resalta algunos de los atributos más importantes y que Dios busca en los hombres, y que a veces son difíciles de encontrar en su conjunto, porque a veces uno llega a superponerse al otro. Y por ejemplo, la justicia, a veces alguien podría pensar que es demasiado justo y perder la humildad, etcétera, hermanos. A veces no se encuentran en conjunto, y dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. 3 atributos, hermanos, que son indispensables para justamente tener una posición correcta delante de nuestro Dios. Y lo que nos menciona al final, hermanos, son 2 requisitos, vamos a llamarlos, para encontrar verdadera justicia. Primeramente, su obtención a través de los mandamientos de Dios, no propiamente de conocerlos, hermanos, de leerlos, sino de cumplirlos, y también a través de la fe en el Señor Jesús. Quisiera que viéramos, si ya tenemos la presentación lista, la siguiente diapositiva con respecto a la justicia, cómo la ha definido el hombre. Insisto, es uno de los principales obstáculos al momento de estudiar la Escritura, porque cada hombre tiene pues su propio concepto a veces de justicia, y cada quien lo define. Y no solamente en nuestro presente, hablando de los que estamos vivos en este momento, sino que a lo largo de la historia se ha definido en muchísimas formas. Ha habido conceptos, hermanos. El más generalizado quizás en nuestros días se dice que es dar a cada quien lo que merece. El diccionario de la Real Academia dice que en el cristianismo, así literalmente dice que es una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Esa es una definición de nuestro diccionario castellano. Y hermanos, aquí ponemos unos ejemplos de cómo ha sido visto la justicia a lo largo de los años. Desde años más antiguos, que es, algunos de ustedes quizás conozcan el Código de Hammurabi, que es un conjunto, dicen, de leyes en el que se demuestran tanto propiamente lo que se debe hacer como algunos de los castigos si no se llegaban a cumplir. También sigue parte de esta parte del poder castigar en una manera proporcional a las situaciones que se susciten. Por ejemplo, Hammurabi, que él vivió en la antigua Mesopotamia, fue un rey de la antigua Mesopotamia, pues dice que la justicia para él era importante el orden social y la equidad. Eso iba a reflejar justicia, que hubiera un orden a lo largo de todos los que estuvieran viviendo en una misma zona, en este caso era Mesopotamia, y también la equidad, que todos pudieran recibir lo mismo básicamente, independientemente de las capacidades o de sus oportunidades, ¿no? También tenemos a un griego que es Platón, que él dice que la justicia está definida en términos de la armonía social y personal. Dice, tenemos que primeramente que alcanzar la armonía en nosotros mismos, en nuestro interior, y posteriormente proyectarla para que exista armonía social, que todos busquemos objetivos similares, o que al menos nuestros objetivos no estén en una pues discordancia directa con los de nuestros semejantes. También tenemos a Cicerón, un gran orador, hermanos, en Roma, que pues él decía, y ahí por ejemplo hay una pequeña falta, hermanos, que falta una C, es una C en lugar de la S, pero dice él que realmente la justicia tiene que ver con la conformidad con la ley, hermanos. Dice, cuando un hombre tiene la oportunidad de tener una conformidad con la ley, él va a alcanzar justicia, y esto es un concepto similar al que aparece en la Escritura. El problema es que él, siendo un romano, hermanos, pues él realmente seguía la ley romana, que, hermanos, como ley, toda ley humana va a tener algunos puntos pues complicados de realmente explicar, y pues por eso también no necesariamente va a ser lo mismo que encontremos en la Escritura. Tenemos un poco más adelante a otro filósofo, hermanos, que es Rousseau, en la Ilustración francesa. Él decía que la justicia estaba reflejada en la voluntad general, que cuando uno tenía la oportunidad de ejercer su voluntad y esto se permeaba a todos, es decir, que fuera general, pues había justicia. Y por último, estos son solamente algunos de los que han hablado de esto, hermanos, también está Karl Marx,
que él criticaba la justicia que existía en las clases sociales, y para él una sociedad sin clases era la verdadera justicia. Lo puse, hermanos, porque quiero que vean de verdad los matices que puede existir desde el Código de Hammurabi, que habla justamente del orden y la equidad, hasta Karl Marx, que habla de una sociedad sin clases. Entonces, puede haber un rango muy, muy grande en la definición humana de justicia, y por eso es que es complicado poder leer en esta misma lente lo que significa la justicia en la Escritura. Tenemos más bien, hermanos, que leer lo que significa justicia en esta Biblia. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Romanos, primeramente, capítulo número 10, que es más importante, hermanos, que podamos ver la justicia, dice el párrafo 1, en términos de los mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. Como siempre, el problema, hermanos, de las diferentes definiciones que se han dado de justicia y que siguen existiendo en nuestros días es que van a tener puntos y van a reflejar primeramente los intereses del que lo definió, como de la sociedad particular, incluso de las necesidades. Por eso Rousseau lo decía de esta manera, la voluntad general, porque se enfrentaba a la Ilustración francesa, todo lo que precedió a este movimiento, y entonces, hermanos, reflejaba la época específica que él estaba viviendo. Y realmente la Escritura no tiene estas limitantes, tiene un alcance mucho más grande. Dice, hermanos, Romanos capítulo 10, algo con respecto a esto, en el versículo número 3, dice así el apóstol Pablo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo es el primero en establecer esta diferencia. Dice, sí hay un gran margen entre lo que el hombre puede establecer como su justicia propia por sus intereses y lo que él considera correcto, y lo que Dios te va a decir. Y por esa misma razón, a lo largo de los años se ha visto la justicia de Dios a veces diferente. Hay quien dirá que Dios es injusto porque en su justicia él no lo va a entender y va a tener intereses diferentes a lo que Dios realmente indica. Y vamos a ver lo que es lo que dice Dios también. Deuteronomio capítulo número 16, perdón. Deuteronomio capítulo 16. Dios mismo es el que le indica al hombre poder seguir la justicia. Capítulo 16 de Deuteronomio. Y es algo que conocemos que Dios le da al pueblo de Israel para que pudiera vivir también, hermanos, de manera correcta delante de Él y, por supuesto, eventualmente delante de los hombres. Dice desde el versículo 18, capítulo 16 de Deuteronomio 18: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, vamos a ver muchas de este tipo de lecciones, ¿no? Aquí dice específicamente pues que el soborno es algo que ciega pues todo lo que puede existir en una sociedad, porque al final, si tú aceptas soborno o ves algo así, o existe siquiera el soborno en tu sociedad, pues nunca va a haber un estado realmente que permita la armonía con Dios. Dice, hermanos, también el libro de los Salmos, y este es realmente casi al final de este párrafo, hermanos, porque quisiera que entendiéramos principalmente que la justicia de Dios está reflejada en sus mandamientos. Y pues qué mejor ejemplo que el Salmo 119. Es un salmo, hermanos, que constantemente está ensalzando los mandamientos de Dios, está ensalzando su capacidad, hermanos, para verlos no solamente como un conjunto de normas, de leyes, sino para verlos como algo vivo, algo que permite al hombre llegar a algo mejor en su vida. Dice el versículo 75 del Salmo 119, unas páginas más adelante del inicio. Dice el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice el rey David, conozco que tus juicios, lo que tú nos has dado a través de tus leyes, es lo que significa justicia. Más adelante, hermanos, lo corrobora en el versículo 144, que es de hecho el versículo de esta octava, que es de Sadi. Dice así el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré.
David lo ensalza incluso a un nivel más allá, hermanos, que dice que es una justicia no dependiente de los años, como muchos de estos códigos de los que acabamos de hablar y de pensamientos, sino una justicia eterna. Entonces, hermanos, del párrafo 1 nos llevamos justamente estas lecciones, la invitación a entender que la justicia de Dios dista bastante de la justicia del hombre, que está reflejada a través de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus ordenanzas. Hermanos, no está acotada a un tiempo específico de la historia, y que además de esto va a tener la oportunidad, hermanos, de darnos pues una forma de vivir y de alcanzar la excelencia. Vamos a ver lo que nos dice el párrafo 2 con respecto también, y que está íntimamente ligado. Mi hermana Gloria hasta atrás vi que levantó la mano, así que si nos puede apoyar a leer el párrafo número 2, se lo agradeceríamos mucho. Gracias, hermano. Dice, para iniciar esta comprensión necesitamos conocer de la ley de Dios, conociendo en su contexto original como la Torá. Va más allá de un conjunto de normas, es la instrucción y la enseñanza divina destinada a guiar a la humanidad hacia la excelencia en todos los aspectos de la vida. Esta ley impregnada, ha sido establecida para permanecer a través de los tiempos, y por eso Jesús afirmó que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, destacando su vigencia y su importancia inalterable, según Salmo 19, 7 y 8 y Mateo 5, 17. Amén. Gracias, hermana Gloria. Dice entonces justamente aquí el párrafo 2 que le da todavía estos calificativos, ¿no? Dice, primeramente fue en su contexto original como la Torá, que son estos primeros 5 libros, hermanos, y es donde encontramos la mayoría de las leyes que le da Dios al pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje en el desierto, y que también, hermanos, son la base que debe ser la base de nuestras vidas, e incluso son la base de muchas constituciones actuales. Hermanos, dice aquí también este párrafo que no deberíamos verlas como un conjunto de normas, como un conjunto incluso de dogmas, ¿no? de situaciones que deben ser cumplidas solamente porque se leen y ya, sino que, hermanos, como dice el Salmo 19, ¿no? Y lo decía desde el párrafo anterior, porque David lo ve de esta manera. Creo que es uno de los hombres que llegó a entender a la ley de Dios como algo vivo, como algo eficaz, como una guía permanente en su vida, como algo que podía estar estudiando constantemente y le iba a dar la oportunidad de hacerse más sabio. Dice el Salmo 19, hermanos, en el versículo 7, versículos que hasta pues los cantamos, hermanos, con respecto a la ley. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. David reconoce la capacidad de la ley para repercutir incluso en lo más profundo del ser humano. A pesar de ser algo quizás tangible, la ley propiamente, dice, el leerla, el estudiarla, tiene la capacidad de repercutir en el alma de un hombre. El testimonio de Jehová es fiel y puede hacer sabio incluso a los más jóvenes, incluso sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y, hermanos, algo que quisiera invitarlos en esta mañana, que podamos verlos así, que alegran el corazón, que cuando veamos los mandamientos podamos estar contentos de tenerlos, jamás verlos como una carga, jamás verlos como algo que pueda ser penoso en nuestras vidas, verlos, hermanos, como algo que alegra nuestro corazón, como David lo estaba sintiendo en este momento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ver también, hermanos, la vigencia de estas leyes de Dios, pues permanecen para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y, hermanos, la última parte que también me gusta mucho es que David los veía de tal manera que los buscaba. No era algo que nada más escribiera, no era algo que solamente estaba reflejando, sino que él constantemente buscaba la ley de Dios. En una época, obviamente, en la que era mucho más complicado obtener copias de situaciones escritas, David los deseaba y los buscaba. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Otra de los objetivos de la ley, hermanos, dice el versículo 11, es que además nos dan también la oportunidad de corregirnos. Es amonestado con ellos tu siervo. Que podamos, hermanos, si encontramos esta, pues yo creo que es una oportunidad que da Dios, ¿no? Cuando encontramos un versículo que quizás pues nos llega directamente, no verlo como algo penoso, sino como una oportunidad de mejorar en ese momento,
También, hermanos, dice que en guardarlos, y es lo último, hay un grande galardón. Veíamos al principio las promesas de Dios. El galardón, hermanos, es no solamente la vida eterna, que sí, por supuesto, lo buscamos todos y en última instancia estamos queriendo llegar ahí, pero yo creo que desde nuestras vidas hay un grande galardón en seguir los mandamientos de Dios. Hay una paz inmensa en poder decir, estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, y gracias a eso tengo esta buena posición primeramente delante de Él y también delante de los hombres. Hermano Israel tenía un comentario, si gusta darlo, y mi hermano Prócoro, si nos puede también apoyar a acercarse a mi hermano Israel, se lo agradeceríamos mucho. Está mi hermano Prócoro. Así como todas las ciencias tienen su base primordial en la investigación, también en la ciencia de Dios, hermano, debemos tomar en cuenta las investigaciones que se han hecho sobre esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Los mandamientos, generalmente la interpretación tradicional cristiana, interpreta que la ley hace referencia a cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, y esto es lo que la fe cristiana ha dicho. Sin embargo, en los hallazgos en 1994, desde antes de 1994, declara que encontraron unos escritos que se llaman Masei HaTorah, que significan las obras de la ley, y que se pudo revelar que estas obras de la ley son las leyes rabínicas, las que ellos hicieron, por las que Jesús disertaba con ellos, ¿verdad? Como la ley de no tocar, la ley de no hablar, de no decir, de no ayudar, que posteriormente en el siglo XIII se vienen a conformar los 39 puntos que se deben de hacer para guardar el Shabbat. Un judío actualmente no es capaz de subirse a un elevador, espera que un gentil venga para que apachurre el botón. Eso es exagerado, esas se llaman obras de la ley. Cuando vienen los lavatorios de las manos, son obras de la ley, no son órdenes de Dios, y no se refiere a las leyes de Moisés, se refiere a las leyes rabínicas. Esto está instituido por el que quiera, está referido por el que quiera investigarlo en una revista de la Sociedad Arqueológica Bíblica, que es en colaboración con expertos en la materia, en el volumen 20, capítulo 6, páginas 52 a 61, está en inglés, pero ustedes pueden traducirlo al español, y ahí está claramente dicho a qué se refieren las obras de la ley. Se refieren a las leyes que los rabinos inventaron o le sumaron, pero no se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la ley de Moisés, Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Pero fueron estas leyes, y hay muchas otras leyes que no es por estar juzgando a los señores, a nuestros hermanos judíos, ellos tienen su propia verdad, ¿verdad? Pero son leyes que ellos pusieron y criticaban a Jesús porque tus discípulos comen en el día del sábado las semillas que cortaron, porque tú sanas enfermos en sábado, y viene y aplica la justicia y la bondad. ¿Y qué es mejor? Que tu animal que cae en el agua se muera, ¿verdad? Hacer bien, eso es parte de la ley de Moisés que interpretaba Jesús, pero las leyes, las obras de la ley son las obras de los rabinos, las obras que ellos inventaron hasta este entonces, estamos hablando del primer siglo, porque la Mishnah y la Gemara se vinieron a constituir 200 o 400 años después, ¿verdad? Que se escribieron en un libro, pero antes era oralmente, ¿verdad? Entonces es un hallazgo muy importante para el cristianismo, que ahora sabemos a qué se estaba refiriendo, y por estas obras ciertamente el hombre no se salva, sino se salva por la fe, es decir, por la fidelidad y por la esperanza en Jesús. ¿Y qué predicaba Jesús? La Torá, la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios en todos sus conceptos,
Eso sí se aprueba de esa manera. Gracias, hermano Israel. El Talmud aparece mucho después, constituido por la Mishnah y por la Gemara, que es el Talmud, en sus dos versiones, babilónica y de Jerusalén. Muchas gracias, hermano Israel, por su comentario. Vamos a continuar, hermanos, con el párrafo número 3. También mi hermana Leti, si quiere, ¿nos puede apoyar con el párrafo 3 o es aparte un comentario? Es el párrafo. Gracias, hermano. El concepto de la transición de la ley nos ayuda a entender cómo, incluso bajo el nuevo pacto, los aspectos relacionados con el sacerdocio encuentran su cumplimiento en el Señor Jesús. Para apreciar plenamente esta transición, es crucial reconocer que dentro de la ley de Dios existe una sección específicamente dedicada al sacerdocio, la cual detalla la función de los sacerdotes en la ejecución precisa de rituales asociados a los sacrificios, el culto y la circuncisión. Tales prácticas le brindaban al pueblo de Israel la oportunidad de acercarse al Padre Celestial y recibir el perdón de sus pecados. Por esta razón, el apóstol Pablo subraya en varias de sus epístolas que el propósito de estos rituales en tiempo y contexto era facilitar una justificación delante del Todopoderoso. Muchas gracias, hermana Leti. Entonces, hermanos, lo que dice el párrafo 3 es lo que conocemos como la transición de la ley, que, hermanos, hablamos precisamente de esta parte, ¿no? Y dice que hay una sección en la ley de Dios que era específica, hermanos, y es una sección, yo diría que no tan pequeña, ¿no? Porque, pues, el libro de Levítico, en su mayoría, no todo, pero muchas de las partes de Levítico pues hablan de esta parte de la ley, lo que era el sacerdocio, de cómo se iba a ejercer, la circuncisión por supuesto también, y hermanos, hemos visto a lo largo de predicaciones y escuelas, pues cómo no era algo que se tomara a la ligera ni que se hiciera pues realmente como se pudiera. Dios daba unos lineamientos muy específicos para llevar a cabo los sacrificios, al punto de que se especificaba el tipo de animal, en muchas ocasiones la edad, en ocasiones, hermanos, también bajo qué tipo de situaciones se ofrecían en las festividades, a través pues, de los sábados, que también es una solemnidad, en las situaciones en las que hubiera pecado, hermanos. Había había detalles, hermanos, que se tomaban en cuenta. Vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 4, solamente es uno de muchos, hermanos, porque conocemos que hay muchos detalles en la parte de la ley que hablan específicamente sobre los sacrificios. Y tomo este capítulo número 4 porque, hermanos, la parte de los sacrificios también tenía el objetivo de que todo el pueblo pudiera entrar en esta reconciliación con Dios. Es algo que hemos estudiado. Tenía el objetivo de poder ponernos o poner al pueblo en esta posición correcta delante de Dios. Dice así el capítulo 4:1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y hermanos, podemos ver más adelante, ¿no?, los detalles de traer el becerro a la puerta del tabernáculo. Son cosas que hemos estudiado y que no nos van a detener en este momento porque lo hemos también tenido esta oportunidad, pero lo que digo es lo que dice los primeros versículos. Cuando se infringía un mandamiento, hermanos, existía la necesidad porque uno ya no tenía esa conciencia limpia y también había infringido pues la ley. Entonces, ¿qué era lo que se hacía, hermanos? Había procedimientos para que a través del sacrificio pues existiera realmente un cambio de posiciones, hermanos, porque lo que dice la ley es que realmente este tipo de la infracción de la ley, lo dice también Romanos 6:23, me parece, que pues la paga del pecado, hermanos, ¿cuál era? Era la muerte. Entonces, había dos opciones, por supuesto, ¿no? Que uno pues muriera, o existía este procedimiento para poder pues realmente hacer un cambio de roles, insisto, porque el animal sí moría y el animal tenía este derramamiento de sangre, y es también lo que dice la Escritura sobre que solamente había remisión de pecados a través del derramamiento de sangre. ¿Por qué, hermanos, existía esto? Primeramente porque pues Dios amaba a su pueblo y Dios hace este pacto con ellos, pero pues Dios también conocía la naturaleza del pueblo.
Entonces, al saber que la paga del pecado era la muerte y sabiendo que lo iban a infringir, pues muy fácilmente iba a suceder que el pueblo iba a dejar de existir porque sabía que no podía comprometerse por completo, no habían llegado todavía a esta madurez espiritual en la que pudieran con su conciencia, con el corazón seguir las leyes y no infringirlas. Entonces Dios, en amor, en misericordia, pone este sistema de sacrificios, hermanos, con varias razones. Primeramente para que existiera justicia, porque, hermanos, si no había muerte y la ley dice que existiera muerte, pues era como si no estuviera cumpliéndose la ley, no había esta parte de la justicia. Entonces Dios logra implementar la justicia a través de este sistema para que sí existiera un derramamiento de sangre, pero a través de un cambio de roles, hermanos. También, hermanos, creo yo que existe la parte de la conciencia del ser humano en la que está viendo que existe sí, o sea que su pecado no pasa realmente desapercibido y existe pues alguien que está muriendo, en este caso un animal, por estas circunstancias. Es decir, que el hombre, el objetivo era que afinara su conciencia, que al ver que cada vez que él pecara tenía que llevar este becerro, pudiera en lugar de comprar 1000 becerros, hermanos, ¿qué era lo que tenía que hacer? Dejar de pecar, o sea, afinar su conciencia para que no tuviera que incurrir en estas circunstancias. Los sacrificios iban a seguir existiendo porque Dios decía, había muchos pecados que incluso nos eran ocultos. Entonces existían siempre los sacrificios, pero el objetivo era que, hermanos, el hombre pudiera afinar su conciencia constantemente. Y lo que dice el párrafo número 3, hermanos, con respecto a estos sacrificios, es que este sistema, en última instancia, pues no estaba proveyendo al hombre primeramente la conciencia completa, porque llegan puntos, hermanos, y se ha leído en los profetas como Malaquías, en los que ya el pueblo hacía eso precisamente, tenía muchas ovejas, mucho ganado, ofrecía un sacrificio incompleto, hermanos, ofrecía cosas incorrectas delante de Dios, y entonces el objetivo completo de la conciencia, de poder afinar el espíritu, estaba quedando completamente de lado. Y lo dice también el escritor de la carta a los Hebreos, dice que no estaban purificando. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, hermanos, antes de pasar ya al párrafo 4, que al final del día este sistema era una sombra, hermanos, también era algo que Dios estaba por manifestar de una manera perfecta a través de Cristo. Dice el capítulo 10, el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y en este caso, hermanos, hablamos justamente de esta sección de la ley, porque hay muchas cosas que no fueron una sombra, y lo sabemos, ¿no? Al final seguimos cumpliendo la ley de la alimentación, porque si dijéramos que fuera una sombra, entonces pensaríamos que hay algo mejor implementado, y no, la realidad es que aquí está hablando el escritor de esta epístola, que la ley, esta sección de los sacrificios, tenía una sombra, es decir, una prefiguración, un simbolismo de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Y dice, hermanos, que esta ley que acabamos de estudiar, pues no puede, hermanos, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Eso es lo que dice el escritor de esta epístola, que al final del día Dios estaba a punto de mostrar también la excelencia, la parte que no era una sombra, sino realmente la manifestación completa de esta sección de la ley. ¿Y cuál es hermanos? Lo que llamamos la transición de la ley, que es precisamente estos sacrificios. Primeramente los sacrificios, hermanos, que eran imperfectos, porque el animal mismo era imperfecto y a veces hasta se hacía desgraciadamente con alevosía, pues llega por un sacrificio que era perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Y después, posteriormente, hermanos, también el sacerdocio, que lo dice aquí, que incluso el mismo sacerdote tenía que ofrecer, lo vimos en el capítulo número 4 de Levítico. El sacerdote también tenía pecado y tenía que ofrecer sacrificios por eso. Y dice, llega a una parte mucho más perfecta, que es un sacerdote que no tiene pecado. Entonces, hermanos, esto es a lo que llamamos la transición de la ley, el cumplimiento de toda esta sección a través de algo que ya no era sombra, que es la plenitud de la ley de Dios en ese sentido. En la sección de los sacrificios dice también el culto y por supuesto la circuncisión, hermanos, que era una señal ciertamente y que sigue existiendo, hermanos, dice Colosenses, no hecha de manos, sino una circuncisión que sea duradera, que no sea solamente algo que marque tu cuerpo, que marque tu corazón. Entonces, al final la transición de la ley, hermanos, es pues lo que se refleja en el sacrificio de Cristo. Vamos a pasar al párrafo número 4, para acercarnos ya también a la conclusión. Mi hermano Fernando en la parte de arriba, si mi hermano Prócoro nos puede apoyar para subir hasta enfrente,
Mi hermano Fernando nos va a apoyar a leer el párrafo número 4. Nos acercamos, hermanos, vamos a tener que omitir algunos textos que seguramente conocemos, ¿no? De Colosenses, que acabamos de ver, está en el capítulo 2:17, y Hebreos, pues 10, no solamente es el versículo 1, sino que los invito a que podamos leer hasta el versículo número 10, que pues viene parte de este detalle. Adelante, mi hermano. Tras la muerte del Mesías se estableció un nuevo pacto que nos enseña que nuestra integración a la Iglesia de Dios es a través del preciado sacrificio de Jesús. Por esta razón le consideramos como el sacrificio y sacerdote perfecto que nos acerca eternamente al Padre. Se encuentra en Hebreos 7:27 y Hebreos 8:6-7. Muchísimas gracias, hermano Fernando. Vamos a ver lo que dice Jeremías, hermanos, porque es importantísimo esto para ir ya concluyendo. Dice que la muerte del Mesías, de Cristo, hermanos, se establece un nuevo pacto. Este pacto, hermanos, en Jeremías, y desde tiempos antiguos, no es la única referencia, por supuesto, Jeremías 31 es algo que Dios ya tenía planeado y hermanos, es algo que incluso comunica a su pueblo, pero que desgraciadamente no se logra ver. Dice versículo 31, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, entonces lo que dice el párrafo 4 es, estaba, hermanos, un nuevo pacto establecido desde mucho antes, que iba a tener, dice también el escritor de la epístola a los Hebreos, mejores promesas, sustentados sobre mejores promesas. Y hermanos, una parte fundamental es que entendamos que dentro de este nuevo pacto, la excelencia más grande es que el sacrificio es perfecto y también el sacerdote. Vamos a leer antes de pasar también al párrafo 5, Hebreos 7, que dice, hermanos, que no hay un punto de comparación entre el sacrificio y todo lo que se hacía en el sistema sacrificial con el sacrificio perfecto de Cristo. Capítulo número 7, y dice el versículo 27, hablando ya más allá del sacrificio del sacerdote que es Cristo, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y hermanos, es a través de este sacrificio, que es aún más perfecto que todos los que existían en este antiguo pacto, lo que nos ayuda a ser perfectos, a encontrar la justificación. Pero hermanos, de nuevo, la justificación se refiere al hecho de alcanzar una posición correcta delante de nuestro Dios. Esto, hermanos, se hace cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero es un punto específico de nuestra vida. Es decir, quiero decir que esta justificación se alcanza a través del bautismo, por supuesto, pero en ese momento empieza una carrera más larga, hermanos, porque sí, alcanzamos la justificación, alcanzamos la posición correcta para ser incorporados al pueblo de Dios, pero en ese momento empieza la necesidad de hacer las obras de justicia. Y no quisiera decir porque, o sea, en un pensamiento, pues porque ya a partir de ahí empiezan a contar nuestros pecados, hermanos, es un pensamiento que creo yo incorrecto. Más bien, hermanos, porque sí, recibimos la remisión de pecados a través de un sacrificio perfecto, y lo importante es que podamos no incurrir en ellos si es que lo hicimos antes, que podamos, hermanos, hacer un cambio de conciencia, y eso es lo que tiene que significar aceptar a Cristo y el bautismo, que ya entendimos que hay una forma mejor de vivir, y entonces no existe tal cosa como que uno se bautice y ya que alcanzó la justificación, que logró estar en una posición correcta, que era imposible a través de cualquier obra que pudiéramos hacer antes del bautismo, hermanos, empezar a actuar con respecto a los mandamientos, a la justicia, a la benevolencia, todo lo que Dios da en sus escrituras. Entonces, no es que no, porque también hay quien dice, es que entonces se desprecia la gracia y el sacrificio de Cristo si crees que tus obras después del bautismo van a ser suficientes. No, la realidad es que uno tiene que reflejar, hermanos, después del bautismo,
todas las cosas que está aceptando al momento de acercarse al sacrificio de Cristo, de creer por fe. Vamos a ver lo que dice el párrafo 5, que es precisamente pues la conclusión de la escuela sabática y lo que indica que uno tiene, qué postura debe tener uno después de aceptar a Cristo. Y esta aceptación, hermanos, es lo que llama el apóstol Pablo, que es por fe, porque necesitamos primeramente creer en la misión de Cristo, en lo que vino a hacer aquí en la tierra, su enseñanza, su comportamiento, cómo Él era perfecto y cómo Él podía hacer el sacrificio y el sacerdote perfecto. Y hermanos, a través de esta fe, de creer firmemente, podemos tener una vida mejor. ¿Quién nos apoya, hermanos, a leer el párrafo 5? Mi hermana, por favor. Aurora levantó la mano. Podemos alcanzar la justicia en nuestras vidas cuando nos esforzamos diariamente en mejorar nuestros actos, palabras y pensamientos a través del conocimiento de la ley de Dios y las buenas nuevas de salvación que Jesús nos legó. Recordemos que nuestra travesía hacia la vida eterna se inicia al aceptar el camino que Jesús nos mostró y se completa al terminar nuestra existencia terrenal, sostenidos por la fe, viviendo en santidad y abrazando la esperanza en la resurrección. Romanos 6, del 1 al 23 y Santiago 2, 26. Gracias. Muchas gracias, hermana Aurora. Hermanos, entonces, acordemos en esto. Uno alcanza la justificación de sus pecados, hermanos, y también la oportunidad de estar delante de Dios correctamente a través del bautismo. No hay ninguna obra que nos pueda hacer merecedores del sacrificio de Cristo, esa es una realidad. No hay ninguna obra que pueda hacernos merecedores de tal sacrificio. Es un amor inmerecido, es lo que llamamos gracia, amor inmerecido de nuestro Dios, y es un acto grande de poder aceptarlo. Entonces viene la parte posterior. Alguna vez escuché un símil, creo que era de mi hermano Rubén Mauriño, y pido una disculpa si lo tomo sin permiso, pero él decía que era parecido a entrar a una universidad, y es pues cuando uno entra, particularmente vamos a omitir la parte del examen incluso de admisión, porque también incluso a la fecha, particularmente en las universidades públicas, pues es solamente un filtro, porque en muchas otras partes se paga por la educación y es pues casi inaccesible como en Estados Unidos, ¿no? Entonces decía que el poder ingresar a una universidad era parecido en ese sentido pues a recibir la gracia, porque te están dando la oportunidad de comenzar y no hiciste nada en ese sentido para poder acceder. Pero decía al final del día, y es incluso un dicho que lo tenemos en nuestros días, que en un estudio a veces se dice que lo difícil no es entrar, sino salir. Entonces decía, una vez que uno entra a una universidad a estudiar, no es que uno ya deje de hacer las cosas necesarias, no deja de hacer tarea, no deja de estudiar, no deja de prepararse, al contrario, ya tuviste la oportunidad de alcanzar quizás ese sueño, y en este caso es la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo, y la respuesta, hermanos, consecuente es el poder continuar, y ahora incluso una mejor manera. Si ya lo hacíamos, continuar haciéndolo, pero de mejor manera, ya con una conciencia afinada. Y eso es justamente lo que dice Santiago capítulo 2, hermanos, que a veces, insisto, también se malinterpreta en un sentido pues malo, ¿no? En el decir incluso o despreciar el sacrificio de Cristo. No es que Santiago diga que entonces la fe de Cristo no es suficiente. Sí es suficiente la fe de Cristo para alcanzar la justificación. Cuando uno llega al bautismo, no se le dice, hermano, usted ya hizo esto. No, basta, hermanos, con que tengas tú la fe en Cristo para alcanzar esa justificación. Por eso decimos que es suficiente para alcanzar ese punto, ese estado. Pero, hermanos, dice entonces Santiago, una vez que ya estás ahí, tienes que hacer las obras correspondientes. Versículo 26, el último versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, no está queriendo decir que entonces la fe en Cristo no es que no sea suficiente, sino que realmente la fe siempre tiene que verse reflejada con las obras. Porque entonces no es una fe verdadera, porque si creíste en Cristo y si crees en su misión, en lo que Él vino a establecer, a confirmar que es la ley de Dios, pues una vez que te bautizas lo que vas a hacer es seguir su ejemplo, vas a estar haciendo todas estas cosas. Entonces, hermanos, es de esta manera que podemos volver una última vez para concluir a Romanos capítulo 3. Vamos a ver entonces lo que nos dice Romanos capítulo 3 y vamos a concluir con esta escuela sabática, hermanos, para que entendamos cómo es que Pablo aborda esta circunstancia de la justificación delante de Dios. Romanos capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 20, que es donde estábamos al inicio.
Es importante volver a donde empezamos para que recordemos las enseñanzas, lo que hemos entendido de la Escritura. Dice primeramente, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. De nuevo, hermanos, no llegamos a este punto del bautismo en nuestras vidas a través de la ley. En particularmente si hablamos de la ley sacrificial en el pasado, pues no, hermanos, existe la transición de la ley y por lo que llegamos, hermanos, es por creer en el sacrificio de Cristo. Y más bien la ley es esta regla que nos enseña, dice Pablo, por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no es que está mal conocer la ley, lo malo es que la ley nos da claridad en las cosas en las que somos flacos. Dice el versículo 21, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. No malinterpretarse, porque dice sin la ley. Esto no significa se acabó la ley, no, hermanos, es más bien sin la mediación de esta ley que existía, hermanos, a través de sacrificios, alcanzamos esta justificación a través, hermanos, del sacrificio de Cristo. Y dice también, porque no tendría sentido que Pablo dijera sin la ley, y luego dice, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que vino a cumplir Cristo, y él lo dice en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, pues dice, yo vine a cumplir la ley, varios sentidos, varias profundidades. Pues los profetas y la ley de Dios daban testimonio de todo lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra. Entonces dice que lo testifica. Versículo 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice que se ve reflejada, hermanos, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, la fe de Jesucristo, en Él, hermanos, y también, hermanos, pues que realmente no hay ninguna diferencia. O sea, Dios tampoco existe una situación en la que pida algo adicional, no hay algo que nos haga merecedores. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está relacionado con el versículo 21. La ley, hermanos, como todos pecamos, no era posible también que nos llevara a poder hacer algo que nos justificara. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, es decir, la gracia, el amor inmerecido, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y creemos que el sacrificio es perfecto, hermanos, tiene la capacidad de ser justificados. Y dice también el versículo 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación, es decir, en sacrificio. Dios ofrece a Cristo en sacrificio por la fe en su sangre, y dice, hermanos, que nosotros tenemos fe en su sangre porque es fe en su sacrificio, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, dice entonces que Dios es tanto el justo, porque Él es el único que es justo, como también, hermanos, el que justifica a través de este sacrificio de Cristo. Y dice el versículo 27, y es lo que quisiera que nos quedáramos, hermanos, también en esta mañana. ¿Dónde pues está la jactancia? Hermanos, si alcanzamos todo esto por gracia, no debería existir, y dice precisamente es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, dice la jactancia no es excluida por las obras, porque desgraciadamente las obras a veces son las que nos hacen pensar que merecemos algo. Y dice también la Escritura que es lo que hace pensar que si tú trabajas es como un jornal y te lo mereces. Y dice no, es excluida precisamente porque es a través, hermanos, de la ley de la fe, porque es a través de que tú estás creyendo. Y dice que concluimos en el versículo 28, ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Atentos, hermanos, porque dice entonces que somos justificados por la fe. Solamente ese punto al que llegamos, no llegamos por obras, llegamos por fe. Y dice al final algo también importante, y es porque sabe precisamente que habla a un público que está diverso entre judíos y gentiles, y quiere decirles lo mismo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe, hermanos, tanto la circuncisión, es decir, aquellos que estaban en esta ley, como aquellos que son incircuncisión. Dice que la fe, hermanos, es precisamente la perfección a la que podemos llegar en esta transición de la ley. Y por último, hermanos, importantísimo, y como lo confirma Pablo, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes, hermanos, establecemos la ley en todas nuestras vidas. Y lo dice Santiago, lo dice incluso en un capítulo antes, que no podemos, hermanos, dejar de lado la ley en la vida. No podemos creer que la gracia es algo que aparece en nuestras vidas constantemente. No podemos despreciar tampoco el sacrificio de Cristo. Y, hermanos, al contrario, si nuestra fe es confiar en que Cristo, un justo,
que no tuvo mancha, murió para que pudiéramos obtener redención de pecados. Al contrario, tendríamos que entonces esforzarnos aún más por seguir ese ejemplo, por saber que hubo un acto de amor muy grande y que solamente las obras van a poder reflejar una justicia verdadera en nuestras vidas. Vamos, hermanos, a ver las preguntas también, que son pues un complemento muy importante a la lección sabática. Y dice así la pregunta número 1. ¿Qué es la justicia y cómo se puede alcanzar en nuestras vidas? Veamos que, hermanos, hay conceptos diversos. La justicia, hermanos, es vivir en esta armonía con los mandamientos de Dios, los mandamientos divinos, hermanos, que incluyen vivir también en humildad, porque aquí nos pone en Miqueas 6:8, incluyen, hermanos, vivir en humildad, vivir en equidad, que dice hacer juicio, y también haciendo misericordia. Y, hermanos, ¿cómo se puede alcanzar en nuestras vidas? Pues en última instancia solamente cumpliéndolos, no solamente leyéndolos, no solamente entendiéndolo, porque incluso lo podemos entender, pero al final es vivirlos, hermanos. Pregunta 2. ¿Qué significa la transición de la ley? Hermanos, veíamos en el párrafo 3 que es este establecimiento definitivo de la ley a través del sacrificio de Cristo. Es un establecimiento, no quisiera decir que es un cambio, porque en realidad es un establecimiento a través de Cristo y su sacrificio, que estaban, lo que dice también Hebreos, pues una sombra de estos sacrificios de animales y también incluso de un sacerdote que pues tenía faltas. A esto se refiere la transición de la ley, establecimiento definitivo de la ley de Dios en una forma perfecta. Y también, hermanos, dice Hebreos que también establece mejores promesas y también nos da la oportunidad de cambiar nuestro corazón de una manera permanente. Dice la pregunta 3, ¿es suficiente creer en Dios y su Hijo Jesús para alcanzar la vida eterna? Yo creo, hermanos, que es indispensable. Como dicen algunos, es un requisito necesario, pero no suficiente, porque aquí nos está diciendo la vida eterna. Sí, es un requisito que es indispensable y es importantísimo, es necesario, pero, hermanos, si solamente creemos, y más bien decimos que creemos, pero nuestras obras están en completa, pues no están en armonía con esta fe, pues realmente no va a ser suficiente, hermanos. Yo diría, desde un punto de vista quizás más utópico, que sí es suficiente, porque una fe pues que es real va a reflejar siempre las obras, pero decimos que no, porque pues desgraciadamente a veces uno podría decir que sí y realmente no está en armonía con lo que significa creer en Cristo. Pregunta 4. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para agradecer el precio que se pagó por nosotros? Hermanos, dice Romanos 12:1 y 2, que si Cristo se ofreció en este sacrificio, también nosotros podemos hacerlo, no como una situación literal, en situación de la muerte, sino como ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestras habilidades, todas las cosas que Dios nos regaló, las podemos, hermanos, ofrecer en este sacrificio, dice, vivo y agradable a nuestro Dios. Y también nos invita que para esto es necesario cambiar el espíritu de nuestra mente, no con la forma de este siglo, sino más bien con lo que indica nuestro Dios en las Escrituras. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria, hermanos? Pues ofrecernos en este sacrificio vivo. Pregunta número 5. ¿Cómo debemos concluir nuestra existencia terrenal? Hermanos, dice también el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo 4:7, es un versículo que conocemos seguramente de memoria, y muchos dicen que son los últimos versículos o palabras que Pablo probablemente escribió, no que haya sido inmediatamente, pero se cree que son de las últimas palabras que Pablo escribe, y lo que dice, hermanos, he peleado la buena batalla, he conservado la fe, he guardado la fe, y, hermanos, tiene tal certeza de que se le va a guardar una corona de justicia, y dice, no solo a mí, sino a todos aquellos que tengan, no solamente en ese presente, sino en el futuro, hablándonos incluso a nosotros, hermanos, la oportunidad de guardar esta misma fe a través de las obras. Hermanos, los invito a que podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Me deseo que esta sea también la bendición en esta mañana, y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios.
Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.